¿Qué tal? Ya regresamos con otro tutorial más para seguir con el estudio de la estadística y probabilidad. Como recordemos, en la clase anterior estábamos viendo lo que eran las medidas de tendencia central y habíamos entrado en el estudio de la media. Habíamos mencionado que hay cuatro tipos de media: la media aritmética, la media armónica, cuadrática y geométrica. Hicimos un ejemplo en el que determinamos la media aritmética paso a paso aplicando la fórmula que teníamos para resolverla. En esta ocasión toca el turno a la media armónica. Teníamos una tabla de frecuencias donde se nos muestran las calificaciones de 20 estudiantes que van desde el 5 hasta el 10 y teníamos la tabla de frecuencias en donde en este caso podemos observar la columna de frecuencias absolutas, que es la cantidad de veces que un dato se repite. Es decir, hay dos veces que se repite un 5, hay un 6, 3 veces un 7, 7 veces un 8, hay 3 veces que encontramos un 9 y 4 veces que tenemos un 10 dentro de estas 20 calificaciones, que al final de cuentas, si las sumamos, nos da el número de 20, que es nuestro tamaño muestral. Con estos datos podemos aplicarlo en la fórmula, así como lo hicimos en la media aritmética, en este caso en la media armónica. Lo único que cambia es la fórmula, pero si la seguimos paso a paso podemos llegar al resultado sin ningún problema. Vamos a hacerlo para que tú veas cómo se ejecuta la fórmula. En este caso nos dice que la media armónica es igual a el tamaño muestral. Recordemos, el tamaño muestral o n es 20. Simplemente vamos a ir intercambiando datos entre la sumatoria de todos los FI entre su respectivo XI. Entonces, me dice sumatoria, quiere decir que voy a sumar y voy a hacer esta división: FI entre XI, es decir, 2 entre 5. Entonces tengo 2 entre 5, pero como me dice que voy a sumar, entonces a esto le voy a sumar, porque es sumatoria, el siguiente, que sería su FI entre su respectivo XI. Sería 1 entre 6. 1 entre 6 más 3 entre 7 más 7 entre 8 más 3 entre 9 más finalmente 4 entre 10. Extendemos la línea de la división y tendríamos 20 entre todo esto. Aquí lo que correspondería es ir haciendo cada una de las operaciones para finalmente dividir entre 20. Yo podría hacer las operaciones una por una o puedo también ingresar todos estos datos a la calculadora. Voy haciendo las operaciones una por una para que podamos tener un ejemplo de cómo es que se va integrando o desglosando la fórmula. Entonces la media armónica va a ser igual a, abajo voy a tener 2 entre 5, que sería igual a 0.4. Aquí puedo hacer uso de la calculadora para poder apoyarme en las fracciones que serían un poco complejas. En este caso 1 entre 6, que me va a dar igual a 0.166. Lo voy a redondear a dos decimales, entonces como es 0.1666, el siguiente decimal que 6 lo voy a subir a 7 porque está más hacia arriba, pasa del punto 5, entonces lo redondeo a punto 17. El siguiente sería 3 entre 7, hago la división y me da 0.428. Como el tercer número es un 8, lo subo hacia arriba, entonces sería más 0.43. Luego más, la siguiente división es 7 entre 8 y me da 0.875. 0.875, como el tercer número es 5, lo subo a 0.88 más 3 entre 9, que me da 0.333, 0.33, y como el siguiente número es 3, está hacia abajo el 5, se queda en 3. En este caso no lo subiría
Y finalmente 4 entre 10 que me va a dar igual a 0.4. Recordemos, esto va en el denominador y en el numerador de la división teníamos 20, que ese valor se sigue conservando. Vamos a continuar esto en la parte de arriba. En esta parte tengo que la medida armónica va a ser igual a... Y en el denominador tengo que sumar todos estos valores, que serían 0.4 más 0.17 más 0.43 más 0.88 más 0.33 más 0.4. Y tengo un resultado de 2.61 y en el numerador tengo 20. Entonces finalmente la medida armónica va a ser el resultado de dividir 20 entre 2.61. Hago esta operación y voy a tener que esto es igual a 7.66. Como observamos, tenemos un valor muy parecido al de la medida aritmética. La medida aritmética para estos datos me dio 8, en el caso de la medida armónica me da igual a 7.66. Generalmente dan resultados un poquito diferentes, con una poca variación, pero son resultados muy parecidos porque al final de cuentas es un tipo de media o promedio que trata de representar toda esta información en un solo dato. Bien, así de sencillo, ya tenemos el resultado de la media armónica. A continuación vamos a ver cómo podemos resolver la media cuadrática. Bien, aquí tenemos ya el planteamiento de la fórmula para resolver la media cuadrática, que me dice que es igual a la raíz cuadrada de la sumatoria de todos los xy al cuadrado por su respectivo fi y divididos entre n, que es el tamaño muestral. Al igual que en la media aritmética y la media armónica, simplemente tengo que identificar las variables e ir sustituyendo en la fórmula. Entonces, aplicamos las variables en la fórmula de la siguiente manera. La media cuadrática es igual a la raíz cuadrada de la sumatoria, dice, de los xy al cuadrado. Entonces, el primer xy sería 5, pero tendría que estar elevado al cuadrado. 5 al cuadrado y multiplicado por su fi, que en este caso es 2. Multiplico por 2 y a esto le voy a sumar, porque me dice sumatoria, le voy a sumar el siguiente xy, que sería 6 al cuadrado por su fi, que es 1. Y a esto le voy a sumar el siguiente, que sería 7 al cuadrado por su fi, que es 3. A este le sumo el siguiente, que sería 8 al cuadrado por su respectivo fi, que es 7. Tengo el siguiente, que es 9 al cuadrado por su respectivo fi, aquí sería más 9 al cuadrado por su fi, que es 3. Y finalmente más 10 al cuadrado por su respectivo fi, que es 4. Puede parecer larga, pero en realidad son operaciones aritméticas muy sencillas, solamente es ir resolviendo cada una paso a paso. Y todo esto lo debo dividir entre el tamaño muestral, que es n, que sería igual a 20 en este caso. Y todo esto va dentro de la raíz cuadrada. Continúo con las operaciones. Entonces tengo que la media cuadrática es igual a la raíz cuadrada de, aquí tengo 5 al cuadrado, serían 5 por 5, 25, por 2. De una vez puedo hacer la operación, 25 por 2 serían 50, luego más, en el siguiente tengo 6 al cuadrado, 6 por 6 serían 36, por 1 serían 36. Aquí voy a tener operaciones cada vez un poco más complejas, entonces puedo hacer uso de la calculadora. En el siguiente tengo 7 al cuadrado, que serían 7 por 7, 49, y 49 multiplicado por 3 me va a dar 147.
Luego tengo más 8 al cuadrado, que serían 8 por 8, serían 64. Y 64 por 7 me va a dar 448. Luego más, el siguiente sería 9 por 9, 9 al cuadrado, que serían 81. Por 3 me va a dar 243. Y luego más 10 al cuadrado, que serían 10 por 10, serían 100. Por 4 serían 400. Y todo esto lo voy a dividir entre el tamaño muestral, que serían 20. Como vemos, son operaciones aritméticas sencillas. Todo esto lleva raíz cuadrada. Y finalmente hago la sumatoria, que serían 50 más 36 más 147 más 448 más 243 más 400, y esto me va a dar un total de 1324. Entonces esto es la raíz de 1324 dividido entre 20. Si hago esta operación, 1324 entre 20 me va a dar 66.2. Entonces esto va a ser igual a la raíz de 66.2. Por lo tanto, puedo determinar, lo voy a poner en la parte de arriba, que la media cuadrática va a ser igual a la raíz cuadrada de 66.2, que es igual a 8.136. Entonces lo redondeo a 8.14. Esta sería la media cuadrática. Y así de sencillo, ya tengo el siguiente dato, que es la media cuadrática. Yo espero que te haya quedado claro, y en el siguiente tutorial vamos a ver la última fórmula de la media, que es la media geométrica. Nos vemos en la siguiente clase. ¡Hasta luego!